Los profesionales con formación de Data Science recibieron un notable aumento de contratación del 37% en los últimos 3 años, según la red social profesional LinkedIn. No cabe duda que la ciencia de datos está remodelando prácticamente todos los negocios, empresas, instituciones y hasta las personas de a pie, ganando tracción a diario. Soy Rocío Brauer y hoy en Digital hablaremos de ciencia y analítica de datos. Conectamos. Ya estamos en el chat presencial, aquí en Digital, con este contenido especialísimo que, sabes, nos va a dejar muy claro qué es la ciencia y la analítica de datos, como hemos dicho al inicio del programa. Para ello nos acompañan el doctor Roberto Esguarzábal, que está a mi derecha, profesor, investigador, fundador del Laboratorio Virtual en Tecnología y Ciencia de Datos en ESCOM, que es, por supuesto, la Escuela Superior de Cómputo en el Instituto Politécnico Nacional. Gracias, Roberto, por venir a Digital. Y a mi izquierda está Francisco Aguirre, Senior Principal de la Inteligencia Artificial y los Datos, LATAM Edge Computing, también por supuesto el cómputo al borde en Dell Technologies. Francisco, qué gusto que vengas. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Muy amable, muchas gracias por venir ambos. Cuéntenme, ¿qué son los datos, Francisco? Mira, creo que podemos decirlo de una manera bien sencilla. Cuando estamos interactuando nosotros con cualquier elemento que tenga que ver con esa vida digital, esa interacción es dejando una huella digital, precisamente eso es un dato. O sea, todo lo que hago en Internet. Absolutamente, absolutamente. Si tú abres tu navegador, si tú saludas a una persona con un mensaje, si tú haces una llamada por cualquiera de las herramientas que existe allá afuera, si tú capturas información, si tú vas a algún medio, vas a viajar. Si mando un video. Lo que sea, absolutamente todo eso. Todo. Está increíble. ¿Y cuál sería entonces la analítica de esos datos? ¿A qué nos referimos con analítica o data analytics? Bueno, la idea de la analítica es tratar de recopilar estos datos, poderlos transformar en una estructura que se pueda analizar y después aplicarle algunas técnicas, algunos métodos, algunos algoritmos especiales para que podamos descubrir conocimiento de valor, ¿no? Y que ese conocimiento de valor sirva para un caso de negocio o para una organización o para simplemente hallar algún patrón que difícilmente pudiéramos hacerlo de la manera tradicional. Esos análisis de esos datos nos ayudan a tener, por ejemplo, predicciones para cuestiones de salud. Para cuestiones, no solamente, porque el marketing sería como muy fácil decir, ¿no? Ya te predice, te están sabiendo tu huella digital, qué te gusta, qué ves, a dónde vas. Pero ¿me sirve para salud, me sirve para educación? Es la visión que debe de tener tanto una persona como consumidor o como una empresa para saber hacia dónde voy. Es lo que me va a permitir identificar el día de hoy, por ejemplo, a través de un reporte, a través de algún dashboard, algunos elementos en tiempo virtual o tal vez en tiempo real, si lo queremos ver así. Una pizarra, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Oye, Roberto, pero por ejemplo, haz de cuenta, en el Instituto Politécnico Nacional, ¿para qué utilizan toda esa analítica de datos? Bueno, tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, los estudiantes desarrollan tesis en la integración de datos, por ejemplo, y algunos descubren cosas como en sus proyectos terminales, cosas donde cuál es la delegación donde más se consume agua, por ejemplo. Muy bien. ¿No? Y con eso empiezan a correlacionar con otras fuentes de datos. Okay, ¿cuál es el nivel socioeconómico probablemente? ¿Cuál es el grado de industria que existe aquí, por ejemplo? ¿Cuál es el grado, por ejemplo, de urbanidad? ¿No? Y todo eso son variables que ellos pueden ir uniendo con todo este tema de analítica de datos para poder titularse y para poder generar habilidades y competencias para la industria. No solamente para la industria, sino también para la vida científica. Exacto. A ver, vamos con el usuario, Francisco. Sí. Yo, como decías, tu huella digital te van siguiendo y te van recomendando cosas. Sí. Pero, ¿para qué más? Yo sí, por ejemplo, tengo mi negocio de lo que es una tiendita, o soy ama de casa y no trabajo. ¿Para qué me sirve saber esto? Es algo que lo vemos con mucho más frecuencia cada vez, cada día. El hecho de que yo tenga una pequeña empresa es absolutamente virtual. El hecho de si yo tengo un pequeño establecimiento, si lo tengo pequeño, mediano, grande, realmente el tamaño no importa. O si soy una persona, es mi marca personal. Es mi presencia en línea lo que va a importar. Tu presencia en línea. Absolutamente. Pero ¿cómo te llegan a ti esa analítica de datos si no eres una empresa? ¿Quién te puede ayudar? Sí, todo lo que yo puedo utilizar para poder saber quién es mi demografía, a quién le voy a vender, cómo puedo enfocar mejor mi producto, a dónde puedo llegar, con qué tipo de mensaje, esos datos, esa analítica que yo tengo que hacer, se hace cada vez más sencilla. Si yo quisiera darle mucho más voz a mi producto, a mi servicio,
todo lo que yo pueda hacer en línea, esa representación que yo tenga de los datos de última me da una personalidad. Esa personalidad es la que yo voy a buscar cuidar con esa seguridad también. ¿Quién recopila todos esos datos? ¿Los algoritmos? ¿La programación? ¿La predicción? ¿Quién? Aparte, bueno, obviamente llegan después. Lo está haciendo un humano. Pero ¿qué es lo que recopila tanto dato? Porque es volúmenes gigantescos, ¿no? O sea, por eso es Big Data. Claro, bueno, son los dispositivos que tenemos en la actualidad que van recopilando toda esta información, ¿no? En los servicios de Internet, por ejemplo, los servicios móviles, las pantallas de los vehículos, cualquier dispositivo con el que una persona interactúa, ahí se generan y se recopilan datos. Pero cuéntame, ¿cuál sería la parte más importante, los focos rojos que deberíamos poner todos en esa inmensa recopilación y análisis de datos? Hay muchísimos temas, y más ahora con el tema, cuando pasó lo de la pandemia o todo lo que pasamos, mucha gente regresó a su casa y lo primero que hizo es de qué manera puedo hacer algo allá afuera, y la parte de seguridad es lo primero que tuvimos que voltear a ver. Hablaban, por ejemplo, ahorita de la parte de los datos, ¿dónde están? El 50% de los datos nunca están en ningún lado, siempre están en algún lugar, pasando por algún cable, vamos a ponerlo así, están en la nube, y ahí tocamos un tema que es importantísimo. El hecho de que sea un dato, ¿dónde se genera? ¿Dónde lo voy a tomar? Sea en el data center o sea en el cloud, en todos esos elementos necesito poner especial cuidado en el tema de seguridad. Eso es todo lo que están volteando a ver las empresas el día de hoy. De hecho, el punto principal al que voltean a ver las empresas el día de hoy es seguridad, y inmediatamente después la parte analítica. Y lo deberíamos hacer también nosotros como usuarios, ¿no? Correcto. A ver qué datos son los que soltamos y cuáles no. Así es, ¿no? correcto. Muy bien, Roberto. Gracias, Francisco. Vamos a escuchar, para completar esta idea y este primer bloque aquí en Digital, esta siguiente cápsula de Edith Flores, que nos va a hablar precisamente de los datos. Por ejemplo, Jonathan Goldman en LinkedIn hizo algo muy interesante. A ver, escuchemos. Durante la década de los 90, quienes contaban con una ingeniería en informática o un quant o perfil de analista financiero en Wall Street eran los profesionales del futuro de los negocios. Cuando Jonathan Goldman llegó a LinkedIn en 2006, descubrió un sitio de redes empresariales que no alcanzaba los 8 millones de cuentas. En ese momento estrenaba su doctorado en física por la Universidad de Stanford y notó la vinculación y riqueza de los perfiles, pero en ese momento solo eran datos desordenados. Fue entonces que comenzó a formular teorías y encontrar patrones que le permitían predecir conexiones a partir de un perfil determinado, integrando la acción de responder a una sugerencia con un clic. Los altos directivos de LinkedIn reconocieron el potencial de esta idea y la convirtieron en una función estándar, así como los anuncios de personas que quizás conozcas comenzaron a generar millones de nuevas visitas y conexiones. Goldman es el mejor ejemplo de los nuevos elementos clave en las organizaciones, el científico de datos, ese profesional experto en el mundo del Big Data. Sin embargo, esta profesión es muy reciente, si consideramos que el título fue acuñado en 2008 por DJ Patel y Jeff Hammerbacher, líderes del análisis de los datos en LinkedIn y Facebook. Finalmente, la ciencia de datos ya no es un tema extraño. Se estudian y estructuran millones de datos alrededor del mundo, brindando predicciones, soluciones y ventajas a quienes han aprendido de ella. Estás en Digital. Regresamos. Continuamos. Estás en Digital. En el mundo actual, la generación y aplicación de información es una actividad económica crítica. La IT o tecnología informática facilita nuestra vida mediante la recopilación y el procesamiento de datos. Las empresas ahora tienen enormes conjuntos de datos a su disposición. Aquí es donde entra el papel de la ciencia de datos de manera significativa, ya que tiene un gran alcance en todas las industrias, ya sea en el análisis o en la creación de algoritmos de aprendizaje automático. Su campo interdisciplinario abarca la informática, estadística, inferencia, análisis predictivo, inteligencia artificial
y las nuevas tecnologías, entre otras. Es importante mencionar que hay una variedad de formas de analizar los datos, desde su extracción pasando por la minería, el análisis de texto, hasta llegar a la inteligencia de los negocios o business intelligence y a las personas de a pie, por lo que cada vez es más evidente que los datos son un activo ultra valioso que, aunado a la ciencia y la analítica, se convierten en una herramienta fundamental para diversos campos y disciplinas que se están potenciando con la transformación digital que beneficia innumerables aspectos de nuestra vida y actividades económicas. Siempre será importante recordar que los datos no son de quien los trabaja, sino de quien los otorga. Continuamos en el chat presencial en digital hablando con expertos en la materia porque la analítica de datos, claro que estamos diciendo que se está convirtiendo o ya se convirtió en una herramienta fundamental para campos como inteligencia del negocio, la experiencia del cliente y muchísimas otras áreas que están potenciando la transformación digital. Y bueno, pues estábamos hablando en el bloque anterior con Roberto Zagal, que es todo un doctorado, ¿no? Que es todo un experto en lo que tiene que ver con la ESCOM, en la Escuela de Cómputo del Politécnico. Es importantísimo que los chicos sepan, y estoy hablando en términos generales, las chicas y los chicos, sepan que la ciencia y la analítica de datos ya tiene una carrera específica en el Poli, ¿no? Claro, tenemos ya una primera generación. Ahorita está en cuarto o quinto semestre, ya la transición hacia el quinto semestre. Es una carrera de reciente creación en donde el alumno básicamente se prepara en las áreas de programación, que son cosas comunes en cómputo. Se prepara la administración de grandes bases de datos, ¿no? Y se prepara también en áreas como aprendizaje automático para poder generar soluciones computacionales para predecir, para poder clasificar o para describir grandes cantidades de datos. En ese sentido voy a retomar lo que estaba diciendo ahorita Roberto. Ciencia de datos no existía y es la parte bonita que ya lo estamos viendo como parte de lo que podemos encontrar en la universidad. No estaba en México, ¿no? No, por supuesto. Hablando en la parte de las empresas, ¿qué es lo que veíamos? Era una necesidad de juntar diferentes disciplinas. Teníamos a la gente de marketing, teníamos a los DBAs, teníamos a la gente que se dedicaba a la parte de algún tipo de producción. Era un grupo de gente lo que hacía las veces del data scientist. El día de hoy ya lo tenemos. Del científico de datos. Exactamente. Y ahora, ¿para qué se usa? El hecho de que ya una empresa tenga esto, y mira que no son muchas empresas, apenas están empezando a ver esa... En Bell sí lo hay, ¿no? Lo tenemos, bendito Dios, tenemos ese rol, precisamente porque es parte fundamental de un proyecto. Y ustedes pueden incluso ofrecer trabajo, absolutamente, ¿no? A todos los que salen de la carrera. Son ellos los estudiantes, es la gente que viene a la universidad, la que viene con esa visión fresca de cómo podemos hacer mejor las cosas. Ciencia de datos tiene que ver una traducción de muchas disciplinas en una persona. Esta persona, ¿cómo las va a usar allá afuera? Haciendo esa parte analítica, pero primordialmente, y no me dejarás mentir, la parte de inteligencia artificial. Exacto. Si yo te preguntara un ejemplo específico donde aplicas la ciencia y la analítica de datos, ¿cuál sería? Por ejemplo, quisiéramos saber cuál es el delito que más denuncia a las personas en redes sociales, que existe en México, es un fenómeno. Yo te podría decir que es el robo de vehículo, al menos en el 2016, fue el delito que más se denunció en áreas como Ecatepec, en Nezahualcóyotl, todo eso, y ve cómo te estoy dando un resultado que para poderlo obtener hay un proceso de extracción de información de estas redes, hay un proceso de limpieza, de preparación de la información, se almacena la información y se generan estructuras para poder correr algoritmos, que en este caso son tecnologías de lenguaje natural, y poder darte este hallazgo. Claro, ese resultado. Están diciéndome en cabina que tenemos preguntas de la audiencia. Esta interacción con la audiencia nos encanta, excelente. Francisco y Roberto. ¿Qué les parece si le damos respuesta a las inquietudes de nuestra audiencia? ¿Les parece? Por favor. ¿Qué son los metadatos? Anda tú, el metadato. Suena más rimbombante, pero es algo bien sencillo. El hecho de que voy a poner primero un ejemplo. Metadatos es datos de los datos. ¿Dónde lo vemos? El día de hoy yo me acerco a una cartelera, ya no lo vemos en el periódico, para saber qué funciones y qué películas tengo en tal lugar. Si yo voy a un centro comercial, me acerco a la parte del directorio para saber, en base a ese directorio, ese mapa, dónde está la tienda. En corto, ¿dónde lo usamos? Los datos se almacenan en una cantidad ridícula de discos. Esos discos van a almacenar los datos. Tenemos que tener un mapa claro de en dónde quedaron esos datos. Ese mapa
son los metadatos. Ok. Hay gente, hay aplicativos, hay herramientas que lo que van a ir a buscar primero es ese mapa para saber en dónde van a encontrar los datos que necesitan precisamente para llevar a cabo estos análisis. Uy, muy bien. Y hay una segunda preguntita, ¿verdad, Andrea y Jorge? ¿Hay en Politécnico la carrera de Ciencia y Analítica de Datos? Pero por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero no muy reciente, empezó en 2019, ¿o cuándo? Así es, 2019. Principalmente, bueno, están en el campus de Tlaxcala, ¿no? En Ciudad de México está, bueno, obviamente en la SCOM, la Escuela Superior de Cómputo. Y bueno, y yo pienso que invitamos a los estudiantes a que se acerquen ya ves que hay carreras en donde tenemos una exposición de carreras. Y ahí podríamos también invitar a los alumnos para que saber puedan un poco acercarse. también a los alumnos, ¿no? Su perfil, Claro. para lo que se pueden dedicar y aprovechar mejor sus habilidades en todos los sentidos, ¿no? ¿Es a eso a lo que te refieres? Porque eso se da muchísimo en el poli, ¿no? Así es. La idea es potenciar la habilidad que ya tienen los alumnos, sobre todo chicos que tienen esta inquietud de investigar, que tienen esta inquietud de responder preguntas con base en la ciencia. Bienvenidos sean para Ciencia de Datos. Y es que es importantísimo, como estamos diciendo, es que esto deviene a lo que iniciábamos con este bloque. La ciencia y la analítica de datos, y sobre todo la carrera de ciencia de datos, es una realidad increíble y palpable en nuestro país, ¿no, Francisco? Hay una tercera preguntita, no la dejemos fuera. ¿Cómo ayuda la ciencia y la analítica de datos a áreas como el turismo y la salud? Anda tú, hablamos un poquito de la salud, pero el turismo no. Bueno, el turismo es un área muy interesante porque lo podemos abordar desde diferentes maneras, ¿no? Con la ciencia de datos podríamos ayudar al gobierno, por ejemplo, a entender cuáles son los flujos de turismo, ¿no? Y ayudarles a decidir cómo invertir ciertos recursos para fomentar el turismo, ¿no? Sobre todo podemos ayudar a que se descubran ciertos proveedores de servicios turísticos que son pequeños, que a lo mejor no tienen una gran proyección mediática, pero que a través de la ciencia de datos podemos acercar a los potenciales usuarios que les puedan consumir, ¿no? Incluso productos artesanales y demás, ¿no? Así es. Que a veces son personas que no tienen grandes empresas, que se montaron, que subieron al comercio digital, al comercio electrónico, ¿no, Francisco? Y que ayudan muchísimo. Y es parte, complementando nada más la respuesta y tocando el tema de salud, por ejemplo. Hablamos rapidísima de la parte de inteligencia artificial. Para que yo pueda entrenar un algoritmo necesito una cantidad importante de datos. Los datos hacen esa parte de experiencia al modelo para poder aprender. Todo lo que tenga que ver con la parte de aprendizaje y aplicarlo en la parte de salud, hablando de no solamente en los quirófanos, por ejemplo. El que yo pueda orientar a una persona llevando a cabo algún tipo de operación es clave y es algo que solamente se hace con inteligencia artificial. Oh, bueno, es que todo está interligado, todas estas ciencias, ¿no? Sí. Y estas tecnologías transversales. Sí. ¿Qué te parece si escuchamos la trivia en voz de Mario Filio? Trivia. ¿Qué es la analítica aumentada? A. Automatización del análisis de datos. B. Realidad virtual con inteligencia artificial. C. Blockchain para el almacenamiento de datos. Descubre la respuesta después de esta pausa. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram, @digital_11tv. Regresamos. Continuamos. La respuesta es A. La analítica aumentada consiste en automatizar el análisis de datos masivos utilizando inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Esto permite que cualquier usuario pueda hacer preguntas sobre sus datos y obtener respuestas de forma fácil y conversacional en tiempo real. Continuamos en digital. Probablemente hayas escuchado que los datos son un gran negocio y si se usan correctamente tienen un gran valor. La gestión de datos corporativos se está convirtiendo en una estrategia más aún cuando se relaciona con la inteligencia de negocios o lo que se conoce como business intelligence. De tal forma se toman mejores decisiones que conducen a operaciones más eficientes. Pero también la ciencia y analítica de datos tiene un impacto importante en la cultura y el arte. Conecta con la opinión de Antonio Isaac. Vivimos en un mundo donde la información
que podemos entender como una gran colección de datos, nos rodea. Nos detectan las huellas digitales, nuestra pupila, nuestra biometría en general, pero esto no siempre fue así. Si visitamos la mitad del siglo pasado, en realidad ya había una gran cantidad de datos rodeando al mundo. Desafortunadamente, las guerras impulsaron muchísimo la tecnología de análisis y lo que hoy se conoce como ciencia analítica de datos. Mucho más recientemente, a finales del siglo pasado, empezamos a notar una clara tendencia a tratar de obtener información muy precisa y útil para la mercadotecnia a partir de todo nuestro comportamiento y toda nuestra biometría. El primer indicio era el cambio de canales en la televisión. Y cuenta la historia que por ahí del 2000 algunos sistemas inteligentes detectaban algo en los todavía existentes periódicos impresos que se llamaba línea Ágata. La cantidad de caracteres que estaba desplegada en una publicación impactaba en el valor de la misma. Todo esto ha derivado en que en la actualidad la ciencia y analítica de datos cobre una importancia muy relevante en el contexto de la proyección de toda nuestra vida digital. Y esto se proyectará con mayor fuerza hacia el futuro. Así que estemos preparados o no, hay que entender cómo funciona todo el ambiente digital de la ciencia analítica de datos. Recuerda que estamos como @digital_11tv en Twitter, Facebook e Instagram. Los datos se han convertido en uno de los mayores activos de muchas empresas o big techs, no se digan las redes sociales. En esta era de la información, las grandes multinacionales de Internet consiguen ingresos millonarios a través de las bases de datos de sus usuarios y sus análisis. ¿Qué uso dan a tus datos? ¿Te has preguntado? Conecta con Héctor García, nuestro reportero en digital, y él nos cuenta. Gracias, Rocío, por conectar conmigo. ¿Alguna vez te ha pasado que después de tener una conversación con amigos o familiares recibes publicidad del tema que platicaron? Todo esto sucede gracias a los datos. Te explico. Las redes sociales permiten recolectar datos específicos de millones de usuarios alrededor del mundo. Al momento de unificar esta información con herramientas como Big Data, se obtiene de resultado un perfil de usuario muy detallado, al cual se le puede mostrar publicidad tan específica que podemos decir que la mercadotecnia tradicional llega al siguiente nivel. Esto se debe a que no solo se conoce la información que el usuario registra, sino que existe un monitoreo continuo de los comportamientos en tiempo real, lo cual dará como resultado más información y más herramientas para alimentar los datos, o mejor conocido en mercadotecnia como microtargeting o microsegmentación, el cual consiste en acumular una gran masa de datos para diseñar anuncios comerciales. Es decir, se conoce tanta información del usuario que incluso se pueden hacer predicciones relacionadas a su comportamiento para mostrarles un producto específico con el fin de generar una venta. Así que la próxima vez que veas un producto en tus redes, créeme cuando te digo que esto no es coincidencia. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes conectar conmigo a través de mis redes sociales. Como hemos visto hoy en digital, el análisis de datos es el proceso de almacenar, organizar, analizar, por supuesto, datos para distintos fines dentro del marketing, tecnología, información, recursos humanos, contabilidad, ventas, desarrollo de negocios, etcétera. Y ahora, esta disciplina es una tangible carrera que puedes estudiar en el Politécnico como ciencia de datos. ¿No es así, Roberto? Así es, y bueno, invitamos a los estudiantes de nivel preparatoria, vocacional, que vengan al Politécnico, que estudien esta carrera tan emocionante y que integra muchas áreas del conocimiento. Pueden estudiar ellos, por ejemplo, un posgrado. Esta área da para que puedan hacer una maestría, un doctorado. En México tenemos muy buenos planes de posgrado y adelante los podemos invitar para que tengan un futuro prometedor en esta área. Muchas gracias. Él es Roberto, el doctor Roberto Esguarzagal Flores, profesor investigador, fundador del Laboratorio Virtual en Tecnología y Ciencia de Datos en el ESCOM, o la ESCOM, que es la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Roberto, un placer que hayas venido a Digital. El placer es mío. Y gracias. Francisco, ¿con qué nos quedamos de este tema? Fíjate, me gustaría cerrar con lo siguiente. Los datos siempre van a estar ahí. Hoy más que nunca, la vida es absolutamente digital. La parte analítica no es nueva, es algo que tiene muchísimos años realizándose, pero el día de hoy es el mejor momento para estar ahí. Sea en la parte privada, sea en la parte de gobierno, sea donde sea. Todo requiere datos, todo requiere ese análisis, y ese análisis hoy, el día de hoy, se hace con herramientas que tienen que ver con la parte de inteligencia artificial, que definitivamente se apoya, como ya comentaba Roberto, en la parte de ciencia de datos.
Francisco Aguirre. Ahí están las redes de Francisco Aguirre, que él es el senior principal. A ver, dínos en español cómo sería la onda. La parte es dedicado a la parte de ciencia de datos, la parte analítica, la parte de inteligencia artificial. Exactamente, en Dell Technologies. Ahí están las redes de Francisco Aguirre y también las del doctor Roberto para que lo sigan y cualquier otra cosita, ¿verdad? Claro que sí. Tengan la libertad, ¿verdad? Claro que sí. De seguirles y de preguntar. Gracias a ti por tu interacción, tu conexión y tu atención. Soy Rocío Brauer y a nombre de todo el equipazo de Digital agradecemos tu preferencia y te vemos en la próxima emisión.